¿En qué siglo la música empezó a ser reproducida en forma mecánica? En 1874, siglo XIX, comenzaron las primeras pruebas exitosas de reproducción análoga de música. Con Celio Clausen estamos hablando de la música, de la forma de reproducirla. De hecho, hubo experiencias interesantes y otras que fueron fracasadas. Llegamos a los 60, comienzo de los 70 con los aparatos combinados. Vamos a ver una experiencia, Celio, te propongo, que fueron los magazines. ¿Vos te acordás de los magazines? Sí, sí. ¿Llegaste a vender magazines? Sí, vendimos. Antes estaba el cassette, ¿no es cierto? Sí. Que ahí comienza la piratería. Claro. Porque ya era más fácil copiarlo. Es más fácil del disco hacer la copia y entonces vienen... Vamos a ver igual primero un cachito de los magazines, que fue una experiencia rara, frustrada, pero tiene algunos adelantos que recién después, más adelante, vamos a visualizar. Así fue una experiencia frustrada, no sé por qué, porque el cassette le ganó. No, era un sistema, el sistema era una cinta en la cual se enrollaba en un solo eje y entonces tenía sus problemas. Además, nuestro gran problema en Misiones principalmente era el calor que irradiaban los autos porque se usaba la mayoría en los autos. Y entonces se deformaba el plástico que estaba dentro de la cajita y entonces venían los problemas con la cinta. Pero evidentemente que fue generalizado porque fue abandonado. Lo interesante es que este sistema permitía el salto de varios, hasta en 4 lugares, lo veíamos. Tenía 4 pistas. 4 pistas donde vos podías acceder a la reproducción de la música. Cosa que con el cassette no se podía. Y en los autos era un sonido espectacular. Se usaba en la casa porque había equipo. Yo he llegado a ver en casas de familia. En mi negocio teníamos un equipo de ¿Y cuánto tiempo duró, Celio? No sé, 3, 4, 5 años. ¿El cassette lo terminó apartando? Sí, totalmente. Era mucho más. Y bueno, ha de ser el turno entonces de ver cómo funciona un cassette para aquellos que no supieron cómo funciona. Más allá de que aún hoy en día los periodistas en muchos ámbitos profesionales siguen usando los grabadores a cassette, pero hay que recordar que el cassette también era un sistema de reproducción de música, básicamente, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver ahora un video referido al tema, ¿te parece? Perfecto. Estamos viendo cómo funcionaba un reproductor de cassette, ¿verdad, Celio? Exactamente. ¿Esto cómo anduvo? Ese equipo, inclusive yo tenía uno en el negocio que cuando había mucha gente le daba y se iba a la cabina y escuchaba y ponía sus cassettes. Era muy manuable porque era pila también. Portátil. Portátil. Y por lo tanto también se usaba eso, en lugar del brincofón en los picnics, se usaba esto que era mucho más portátil. Básicamente que el disco de vinilo con el Está brincofón. claro. Ahí vemos que decía recorder, quiere decir que permitía grabar. La cinta tenía esa facilidad y cambiaba el sustento, porque antes era una reproducción análoga. La púa se apoyaba sobre los surcos y producía los sonidos que se amplificaban. En este caso era un material magnético que era reproducido por un cabezal, ¿verdad? Exactamente, y se borraba con otro simplemente cabezal. Tapando, ¿no? Yo me acuerdo que tapando los 2 cabezales, esto que tenía, ahí se podía grabar encima de un cassette original. Cosa que hoy en día, por ejemplo, con los CD no se puede hacer. Borraba y se borraba automáticamente porque un imán le borraba toda la carga grabada. Esto fue también un significativo éxito, pero no tan grande como el de los discos de vinilo, ¿verdad? Sí, lógicamente, sí, ninguna duda, ¿no? Siempre. Hubo menos. Menos. Sí.
Y bueno, vamos avanzando en el tiempo, te propongo entonces llegar el salto hasta ver algo más cercano, ¿te parece? Perfecto. A primeira liga, 5 Como veíamos, en estos son los equipos musicales, así se los llamaron, los centros musicales. Centro musical. Donde lo primero que hizo el usuario era pasar la radio. Él estuvo sintonizando la radio, posteriormente apretando una tecla activó el sistema de reproducción de disco y escuchó disco. Y ahora pasa a cassette, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, ahí pone el cassette a funcionar, aprieta el play y está escuchando música del cassette. Esto era más o menos un elemento ya entre los 70 y los 80. Es más o menos, sí, exactamente. En realidad ahí no cambió nada, se incorporaron, se acoplaron sistemas anteriores, sí, ¿no? Se Radio, complementaron. No era muy tocadisco, común, pero estaba dentro de la gente que realmente le gustaba escuchar la música, tenía equipos de esta forma, ¿no es cierto? Sí, sí. Realmente esto es parte de la historia de la música que permitió a mucha gente acceder a algo que si uno se va 200 años atrás no había esa posibilidad. Lo único que quedaban eran los conciertos, pero eran salas pequeñas para gente de mucho dinero. Esta revolución tecnológica de alguna manera permitió, como digo yo siempre, acercar el teatro, la ópera, la música de los conciertos, a los cantantes, a las grandes bandas, a cada casa, a cada familia. Totalmente. Esta es la gran maravilla de la revolución industrial en la industria cultural, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Qué es lo que te queda como sensación de luego de cuánto? ¿40, 50 años de contacto? 46 años Con el negocio, de vender discos. Pero después tenés contacto de toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Y qué reflexión te queda? Y bueno, que cada vez la gente no puede vivir sin estar escuchando música, en una palabra, o la radio o la televisión, que es todo parte. Y el CD, ¿no es cierto?, que es algo que realmente también revolucionó todo, y se estima que el CD todavía tenemos por mucho tiempo, muchos años como más. un soporte. Exactamente, ya que salió el Blu-ray, que no es que tuvo mucha aceptación, se vende, pero no es en gran escala, tal es así que en el país no se fabrica. La idea del CD o CD, que no lo vimos acá como videos, pero sí en el sentido porque la gente lo conoce los MP3, que fue otro, los Walkman, conoce, digamos, varios sistemas o soportes tecnológicos de la música, pero en definitiva son lo que la mayoría de la gente los está viviendo aún, junto con el PEN, por ejemplo, que se dice que se puede llevar la música digitalizada. Tenés la posibilidad de reproducirla de muchas maneras distintas como hay hoy en día, ¿verdad? Exactamente, pero fiel y sigo sosteniendo que el CD es muy buena, sonido, muy buen... Sí, de calidad de reproducción. Totalmente. 80 minutos de música, que es lo que tolera la tecnología hasta hoy en día. Quizás haya algún avance en ese sentido. Fernando quizás nos va a contar alguna cosa en algún momento, pero realmente vale la pena el desafío. Seguir apreciando la música tal cual como quieren los creadores, con la mejor calidad y en la soledad del hogar como a veces se puede aprovechar la música, ¿verdad? Exactamente. Celio, muchas gracias por la visita, por compartir toda esta experiencia de tantos años de contacto con la música. Estoy seguro que habrá otra avenida y ya estaremos con mucho gusto. Con mucho gusto y podemos ampliar el concepto. Bueno, ya volvemos. Muchas gracias, Celio. La música fue la primera de las industrias culturales.